A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Finalmente tenemos los resultados de la PAES, la prueba de acceso a la educación superior. Los estudiantes comienzan a hacer sus postulaciones y nosotros conversamos con una experta, investigadora del CEP, de hecho experta en educación, Silvia Eizaguirre. Bienvenida a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Silvia, me gustaría partir por una noticia que ha sido polémica y tiene que ver con estas restricciones a las universidades sobre los resultados de la PAES. Distinto al proceso anterior, este año la Subsecretaría de Educación Superior puso énfasis en la divulgación de datos con el fin de evitar, entre otras cosas, la creación de rankings con los resultados. ¿Qué te pareció esta medida? A ver, me pareció lamentable la forma en que lo comunicaron, ¿verdad? Porque después, ayer en la tarde, la subsecretaría sacó un comunicado explicando el primer comunicado. Que eso ya comunicacionalmente sabemos es problemático cuando sacas un comunicado para explicar el comunicado, digamos. Quiere decir que el primer comunicado no se entendió o fue mal expresado. Absolutamente. El primer comunicado, lo que era prácticamente una amenaza a las universidades en el uso de la información que se les estaban dando, prohibiendo estudios, ¿verdad? Además de llamar a los estudiantes y hacer ranking y qué sé yo. Me parece súper bien que la superintendencia y que el Ministerio de Educación ponga énfasis en que las universidades no pueden acosar a los estudiantes. Ellos reciben información sensible, ellos tienen información del rendimiento por estudiante a nivel de RUT. Entonces ellos tienen información privada, confidencial, que tienen que cuidar. Otra cosa es que las universidades no puedan hacer estudios, ¿verdad?, que son sumamente valiosos para la política pública, y creo que hay que hacer esa distinción que fue corregida en el segundo comunicado de la superintendencia, pero que en el primero no queda para nada claro. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de estudios hacen las universidades, las casas de estudios, donde cruzan la data, cruzan la información para poder explicar, para poder evaluar, para poder medir ciertos factores, me imagino, con los procesos anteriores? Mira, las universidades hacen mucha investigación, igual que nosotros, el Centro de Estudios Públicos, que no tenemos acceso a esto. Tenemos recién acceso en abril. Tú puedes sacar las brechas entre hombres y mujeres, entre distintos tipos de establecimientos escolares, entre regiones, por ejemplo. Puedes ver que a qué establecimientos les fue mejor, a cuáles les fue peor, ¿verdad? Puedes medir lo que estoy haciendo yo, qué pasa con los liceos emblemáticos, cuál es el efecto de la pandemia, cuál es el efecto solamente de los propios liceos que han disminuido muchísimo su rendimiento en el tiempo. O sea, puedes hacer múltiples estudios que tienen como consecuencia alimentar la política pública nacional. O sea, tienes evidencia empírica de lo que está sucediendo en el sistema escolar nacional, y en esta prueba, ¿verdad?, que lo que mide son competencias para ingresar a la educación superior. Perfecto. Bueno, Silvia, aclarado ese tema, me gustaría que entráramos en uno de los temas también más polémicos, ¿no?, que se vuelve a evidenciar brechas importantes, ¿no?, entre colegios particulares y públicos. Tan solo 12 establecimientos municipales asomaron entre los 100 mejores de los resultados de la prueba de acceso a la educación superior. ¿Cómo lees esa información, ese primer titular? Mira, triste. Yo creo que por primera vez ya podemos decir que las pruebas no son las culpables de las brechas, ¿verdad? Porque hemos pasado de la PAA a la PSU, de la PSU a la PAES, y todos estos instrumentos evidencian una tremenda brecha entre la educación municipal, particular subvencionada, ¿verdad?, y los colegios particulares pagados. Y este año se vuelve a constatar esta tremenda brecha, donde en los 100 primeros colegios de Chile, solamente 3 financiados por el Estado, 2 municipales, y donde no hay ningún liceo emblemático, que antes estaban siempre en los primeros lugares de los rankings. Entonces es frustrante ver estas brechas, pero además muy frustrante porque se han hecho reformas en Chile. En el 2015 se aprobó la ley de inclusión, que buscaba precisamente mejorar la educación del Estado, ¿verdad? Y después se aprobó la desmunicipalización, y lo que observamos es que todas estas reformas que hemos hecho al sistema no han traído como consecuencia una mejora de la calidad de la educación pública, y eso es lo frustrante. Es dramático escucharte y entender que finalmente cambian las pruebas con enormes polémicas entre medio,
para justamente cambiar el modelo de acceso a la educación superior, pero las brechas continúan prácticamente intactas, incluso agudizándose. ¿Qué tan grave te parece a ti, más allá de lo simbólico, la ausencia de los llamados liceos emblemáticos? Mira, lo encuentro dramático porque la calidad de la educación en Chile no es buena. La última prueba PISA nos mostró, ¿verdad?, que en comparación internacional estamos muy, pero muy por debajo de los países desarrollados en la calidad de la educación. Y tenemos también una alta heterogeneidad en el rendimiento de nuestros establecimientos. Y cuando tú por ir a un colegio pagado, tienes la posibilidad o tienes la probabilidad de entrar a la educación superior a estudiar la carrera que tú quieras, ¿verdad? Y la otra persona que no tiene los recursos, no tiene esas mismas posibilidades, eso hace una sensación de injusticia tremenda. Y cuando tú tenías estos liceos emblemáticos, que eran pocos, eran 19 en todo Chile, que cumplían un rol fundamental en movilidad social, porque eran establecimientos que recibían alumnos de diversos niveles socioeconómicos, pero especialmente alumnos vulnerables que lograban sacar puntajes nacionales y entrar a las universidades más selectivas de Chile. En el Instituto Nacional estudiaron gran parte de los presidentes de este país, ministros, ¿verdad?, que han logrado romper la barrera de la pobreza. Y hoy día esos establecimientos, ¿verdad?, no pueden seleccionar por mérito y han bajado su rendimiento tremendamente y han dejado de ser un instrumento de movilidad social en un país donde no hay instrumentos de movilidad social. O sea, destruimos los pocos instrumentos que teníamos de justicia social en Chile. Lamentable. Yo creo que tenemos que reponer y repensar los liceos emblemáticos. Además, hay que destacar que son los colegios particulares pagados de la región metropolitana los que destacan en el ranking como los mejores puntajes PAES. O sea, además, todo se concentra acá en la capital, una vez más. Por supuesto, Santiago, ¿verdad?, la región metropolitana tiene un puntaje muy por sobre el promedio nacional y muy por sobre las otras regiones del país, lo que te habla también de la desigualdad en términos de oportunidades, y no solamente a nivel socioeconómico, sino también a nivel geográfico. Y si uno quiere un país con igualdad de oportunidades, la promesa liberal, ¿verdad?, que todas las personas tengan las mismas oportunidades en función de sus talentos, bueno, estamos en Chile desperdiciando talentos, nuestra educación pública no está cumpliendo la promesa de entregar estas oportunidades. Y eso es muy grave como estado anímico para la sociedad. Tú puedes tolerar muchas injusticias, ¿verdad?, pero cuando esas injusticias tienen una razón, ¿verdad?, pero cuando tú te has esforzado. Mira, yo conozco un caso muy personal de una niñita de la Ligua que tenía promedio 7 a los 4 años, ¿verdad?, y que sacó un puntaje muy bajo en la prueba y no pudo entrar a medicina, que era lo que ella quería estudiar. Y me dice, me han mentido durante 4 años diciéndome que yo tenía las oportunidades, que era la mejor alumna, y resulta que era mentira. Me frustraron. O sea, ¿cómo tú le puedes explicar a esa persona? O sea, tenemos una deuda como país con esas personas. No, dramático, porque en el fondo me estabas hablando de una persona que se ha sentido engañada. Durante 4 años le dijeron a ese estudiante, eres una alumna de élite, es decir, con tus capacidades y con las herramientas que te estamos entregando, tú vas a poder básicamente estudiar lo que quieras. Llega el momento de la verdad, rinde su PAES y no le alcanza. Absolutamente, promedio 7, la mejor alumna de su establecimiento escolar por lejos, etcétera, y resulta que cuando da la PAES es una alumna promedio o incluso más bajo que el promedio nacional. Entonces, tenemos una deuda en educación. Tenemos la pandemia que también nos afectó. Mira lo que pasó en Atacama, ¿verdad? La región de Atacama, más de 80 días de los estudiantes sin clases, ¿verdad? Ahora leí en el diario justamente que dicen que para marzo no saben si van a abrir los colegios. En Atacama, más de 80.000 niños, ¿verdad?, que el Estado de Chile está incumpliendo su derecho humano a la educación y a las oportunidades. Entonces tenemos una tremenda deuda y sí que es súper importante que este gobierno se ponga las pilas en esta materia. Detengámonos ahí, alumnos de Atacama golpeados por el paro de profesores que registran el peor rendimiento en la PAES a nivel nacional. Los estudiantes promediaron apenas 569.8 puntos. ¿Qué más se podía hacer?, dice una de las apoderadas. O sea, lo que se debería hacer es cumplir con el mandato constitucional. Los niños en Chile tienen el derecho de tener acceso a la educación. Y el Estado de Chile no lo cumplió.
el Estado de Chile no cumplió ese mandato constitucional. Y eso es grave, es gravísimo. Silvia, ¿qué lecciones podemos sacar de los resultados PAES 2023? Independiente de la posibilidad que hoy se puede dar 2 veces por año, muy distinto a la realidad que nos tocó a nosotros, ¿no? Donde había que esperar todo un año para poder rendir una prueba de ingreso a la universidad, donde hoy uno puede anotar hasta 20 opciones, da la sensación, digamos, que en el proceso hay muchas más posibilidades, pero el problema no está ahí, el problema está en el paso previo, es decir, tu preparación escolar para llegar a rendir la PAES. Sí, a ver, yo quiero destacar primero las cosas buenas que tiene esta prueba, porque sin duda es un mejoramiento significativo respecto a lo que teníamos antes. Puedes rendirlas 2 veces al año, las personas que la rinden por segunda vez mejoran considerablemente, ¿verdad?, su rendimiento en la prueba. Es una prueba en la que tiene una altísima participación de los jóvenes, muchísima participación de mujeres, más participación de los alumnos TP, que te habla de las expectativas de los jóvenes, ¿verdad?, para ingresar a la educación superior. Y eso es muy bueno, muy positivo. Ahora, esta prueba lo que nos está mostrando son las desigualdades de nuestro sistema educativo y el fracaso de nuestras políticas públicas en intentar mejorar estas oportunidades. Yo creo que tenemos que revisar las políticas públicas que se han aprobado en los últimos 10 años, ¿verdad?, ser muy críticos y estar dispuestos a cambiarlas. Y creo que más allá de cambiar las políticas, creo que tenemos que llegar a un acuerdo país de que la educación tenemos que protegerla. Así como hay un acuerdo tácito en el Congreso, ¿verdad?, que el Banco Central se va a nombrar a las mejores economistas de Chile, y que no van a haber pirutos políticos, sino que de verdad van a ser personas de excelencia. Bueno, ese mismo acuerdo tácito, porque es un acuerdo tácito, tiene que existir en educación. No bastan las leyes. Tú tienes que poder nombrar a los mejores administradores de los servicios locales, tienes que nombrar a la gente con mayor mérito para que sean los rectores de los establecimientos y darle las atribuciones. Pero si seguimos nombrando a puros operadores políticos en estos cargos, ¿verdad?, nunca el sistema va a poder mejorar. Yo creo que tenemos que llegar a ese acuerdo, porque más allá de las políticas, tenemos un sistema sobre todo municipal, ¿verdad?, muy capturado por el colegio de profesores, por los intereses de los docentes y por los intereses políticos. Pensaba también en el gran dolor que significa la dicotomía política, ¿no?, de quienes hoy nos gobiernan, aparecieron justamente en el mundo político desde las manifestaciones estudiantiles, luchando por mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Hoy son gobierno y estos son los resultados de la más reciente PAES. Con esto no los estoy haciendo responsables a ellos, ni mucho menos, pero sí se produce una dicotomía que en lo político es muy atractiva de analizar. Absolutamente. A ver, estos resultados son consecuencia de gobiernos de derecha y de izquierda. Acá hay muchos responsables, ¿verdad?, no es este gobierno, que ha estado solamente 2 años. Pero este gobierno que tenía como bandera de lucha la educación, en estos 2 años ha estado absolutamente ausente. Y respecto de todo lo que tiene que ver con el programa de reactivación de los aprendizajes, por el producto de las medidas de la pandemia, ¿verdad?, que se vieron muy descendidos los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, el gobierno ha estado bastante ausente y tiene un programa muy débil, ¿verdad?, para poder reactivar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, un gobierno que tenía esta bandera de lucha siento que la ha abandonado y tenemos que retomarla, porque es probablemente la bandera de lucha más importante que tenemos. Silvia, más allá de la PAES, te quiero llevar a otro ítem. Hemos visto cómo países desarrollados, luego de digitalizar todos sus procesos educativos, han vuelto atrás, porque han entendido que el antiguo proceso del pizarrón, la tiza, el profesor y el alumno, al parecer, sigue siendo irreemplazable, porque los resultados no han sido buenos. Esto de la tablet, el celular y mantener todo online. ¿Qué piensas tú respecto de aquello, no? Porque efectivamente mientras el mundo evoluciona y la tecnología se toma todos los espacios en la educación, el modelo sigue siendo bastante rígido, por lo menos en el último siglo. Sí, a ver, hay bastante, yo creo que todavía no tenemos suficiente evidencia científica respecto de los beneficios que puede traer el uso de tablets o los celulares en los establecimientos. Hay bastante evidencia mixta, por así decirlo, y todavía falta tiempo para tener más evidencia y para poder comentarte respecto de eso. De lo que sí hay evidencia
es de cómo las redes sociales han afectado enormemente la interacción entre los jóvenes y el clima escolar. Y cómo el ciberacoso en los adolescentes es muy fuerte, ¿verdad? Y causa angustia, causa una serie de problemas y conflictos en los jóvenes, que también, por supuesto, afecta su rendimiento escolar. Y por eso muchos colegios, ¿verdad?, en el mundo están decidiendo prohibir los celulares en los establecimientos escolares, pero por sobre todo por el efecto que tienen en el uso de las redes sociales, ¿ya? Porque hay otras aplicaciones que fomentan la lectura. O sea, por ejemplo, el uso del Kindle hace que tú puedas tener muchos libros a un precio muy bajo, ¿verdad? Y que permite el acceso a la lectura, por ejemplo. Claro. Y eso claramente es algo positivo. Todos quisiéramos eso. Entonces hay que distinguir qué tecnología, cuál es su uso, ¿verdad? Y para qué. Mira, interesante discusión como una derivada de lo que hoy nos convoca, que son los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, donde vamos sacando algunas cuentas y el panorama lamentablemente no se ve positivo. Silvia Eizaguirre, investigadora del CEP, experta en educación, conversando a esta hora de la mañana con Cuatro Cabezas. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hasta la próxima.